despué de que un conducteur me atropello se dio à la fuga, de gendarmes con una deuda medica masiva. Mi padre se negaron a ayudar mi me dijeron que me las arreglara sola, ano despué, cuando tocaron fondo y me lamaron para pedirme dinero, le di el mismo consejo. El accidente ocurrió un mart por la manana en octubre. Un momento estaba cruzando la calle en mi camino al trabajo. Al siguiente, estaba tirada en el pavimento con una pierna destrozada y un conductor huyendo a toda velocidad. El atropello y fuga me dejó con tres fracturas, una cadera dislocada y factura médica que pronto superarían las 7 cifras. Tenía 26 años y trabajaba como contadora junior en un despacho mediano en Monterrey. Mi sueldo era decente pero modesto, y mi cuenta de ahorro tenía tal vez $70,000 peso. Tan solo la visita a la sala de urgencia costó más de lo que ganaba en un mes. Mi entrayacia en la cama del hospital, entrando y saliendo de la conciencia por los analgésicos, mi primer pensamiento fut que mi padre me ayudarían a superar esta pesadilla. Que equivocada estaba. Mi madre llegó al hospital a las 2 horas de recibir mi llamada. Loro cuando me vio, me tomó de la mano y me dijo que todo estaría bien. Mi padre llegó después del trabajo, con el rostro arrugado por la preocupación. Se quedaron hasta que terminó el horario de visita, prometiendo regresar al día siguiente. Durant esa primera 72 horas, parecían genuinamente preocupado. Le hacían preguntas a los médicos. Me trajeron ropa limpia. Se sentaron junto a mi cama mientras yo intentaba asimilar lo que le había pasado a mi vida. El cirujano me explicó que necesitaría 2 operaciones, fisioterapia intensiva y al menos 4 meses de incapacidad en el trabajo. Mi seguro de gasto médico cubriría alguno costo, pero el deducible era de $200,000 peso. Y habría innumerable gasto más allá de eso, aparato ortopédico, modificación en la casa, medicamento recetado y sesión de terapia que el seguro consideraba innecesaria, pero que mi cuerpo necesitaba desesperadamente. 3 días después del accidente, tuve la conversación que lo cambiaría todo. Mi padre estaba sentado en la silla junto a mi cama del hospital, mientras mi madre estaba de pie cerca de la ventana. Me había pasado la manana calculando número en la cabeza, intentando descubrir cómo podría manejar este desastre financiero. Me tembló la voz cuando le pedí ayuda. Simplemente no tenemos el dinero, dijo mi padre, sin mirar del todo a los ojos. Ya sabe que no somos persona rica. Tenemos nuestro propio gasto, la casa, pensar en la jubilación. Mi madre asencia, retorciendo las manos. Carino, ojalá pudiéramos ayudarte, pero estamos muy justo de dinero. Va a tener que resolver esto por tu cuenta. Tal vez pedir un préstamo. Sentí que algo se quebraba dentro de mi pecho, y no tenía nada que ver con mi lesión física. Esta eran las personas que me habían criado, que me habían dicho que la familia siempre es lo primero, que habían predicado sobre la lealtad y el amor. Sin embargo, aquí estaban, diciéndome que me las arreglara sola durant la peor crisis de mi vida. Que es de ese dinero que le dejó la abuela Rita, pregunté en voz baja. Mi abuela había falsido 2 años dejando a mi padre una herencia sustancial. Habían tenido cuidado de no hablar de la cantidad exacta, pero yo sabía que era significativa. La mandíbula de mi padre se tensó. Ese dinero es para nuestra seguridad futura. No podemos simplemente tirarlo a la basura en factura médica. Tirarlo a la basura. Como si ayudar a su hija fuera el equivalente a quemar billete. Me dieron de alta 5 días después con una andadra, un frasco de analgésico e instrucción para cita de seguimiento que no tenía ni idea de cómo iba a pagar. Mi padre me levaron en coche a mi departamento, me ayudaron a entrar y se fueron a los 20 minutos. Mi madre me besó en la frente y me dijo que la lamara si necesitaba algo, pero en bas sabíamos lo que real me quería decir, lama si necesita apoyo emocional, no dinero. Los siguientes 3 meses fueron los más duros de mi vida. No podía trabajar, no podía manejar, apenas podía llegar de mi recámara al baño sin agotarme. Solicité mi incapacidad temporal en el seguro, lo que me dio solo una fracción de mis ingresos normal. Establecí plan de pago con el hospital y el centro quirúrgico, aceptando terminó que me mantendrían en deudada durant ano. Comía arroz y sopa enlatada porque hace una despensa requería un dinero que no tenía.
Mi amigo me ayudaban cuando podian. Mi colga Daniela me traía comida dos veces por semana. Mi vecina, la Sonora Hernández, iba a ver ma diario. Pero mi padre me lamaban una vez a la semana o cada dos, eran conversación breve en las que me preguntaban como me sentia y luego cambiaban rapidamente de tema cuando yo intentaba hablar de mi situación financiera. La fisioterapia fut brutale, tanto para mi cuerpo como para mi cuenta bancaria. Cada sesión costaba $1,500 pesos después del seguro y necesitaba 3 sesiones por semana. Islas cuenta y me di cuenta de que no me alcanzaba para sanar adecuadamente. Empecé a saltar sesión, intentando hacer los ejercicios en casa usando ya empresa y video de YouTube. Mi terapeuta, una mujer amable llamada Diana, notó mi ausencia y me confrontó al respecto. Estás saboteando tu recuperación, me dijo sin rodeo durant una cita. Si no haces esto bien, va a tener daño permanente. No tengo el dinero para hacerlo bien, respondí, odiando como se me quebraba la voz. Después de eso, ella me redujo la tarifa, cortándola casi a la mitad y haciéndolo en silencio para que su supervisor no se entrara. Ese acto de bondad de una casi desconocida significó más para mí que cualquier cosa que mi propia familia hubiera hecho. 4 meses después del accidente, regresé a trabajar con tarea modificada. Ya podía caminar con un bastón, un clase cadra me doliant constantemente y las escaleras seguían siendo un desafío importante. Me dediqué a mi trabajo con una intensidad feroz, ofreciéndome como voluntaria para todos los proyectos adicionales y quedandome a trabajar hasta tarde siempre que podía. Mi supervisora notó mi dedicación y comenzó a asignarme cuenta más compleja. Tomé un café con mi madre un sábado de febrero, 6 meses después del accidente. Nos vimos en una cafetería cerca de su casa e inmediatamente noté que parecía distraída, casi eufórica. No paraba de revisar su celular y de sonreírle a la pantalla. ¿Qué está pasando? Le pregunté, mientras le ponía azúcar a mi café. Se lo iluminaron los ojos. Carino, tenemos noticia tan emocionante. Tu hermana va a tener su propia casa. Dejé la cuchara con cuidado. Mi hermana Natalia tenía 23 años, estaba recién graduada de la universidad y trabajaba como asistente de mercadotecnia. Que bueno. Seguro ahorró bastante. Mi madre se rió. No. Nosotros la estamos comprando. Tu padre y yo encontramos una casa adorable en San Pedro. Très recamara, un patio hermoso, cocina remodelada. Natalia se enamoró de ella de inmediato. El mundo pareció inclinarse de lado. Le van a comprar una casa. Bueno, se va a casar el ano que viene y queremos ayudarla a comenzar su vida, ¿verdad? Santiago es un muchacho muy lindo y se merecen tener una base sólida. Estiró el brazo por encima de la mesa para darme una palmadita en la mano. No ponga esa cara. Tu también encontrarás a alguien tarde o temprano. Me temblaba tanto la mano que tuve que soltar la taza de café. ¿Cuánto cuesta esta casa? $4,700,000 peso. E una ganga, la verdad, dado como está el mercado. Somos muy afortunado de haberla encontrado. 4,7 millones. Estaban gastando casi 5 millones de pesos en mi hermana mientras yo seguía ahogandome en deuda por un accidente que casi me había matado. Mientras yo había comido arroz durante semana porque no me alcanzaba para una despensa de verdad. Mientras había faltado a cita médica necesaria porque los copagos eran demasiado alto. Yo necesitaba ayuda, dije en voz baja. Hace meses, estaba rota y asustada, y necesitaba ayuda. Me dijeron que no tenían dinero. La sonrisa de mi madre se desvaneció. Eso es diferente. Las facturas médicas sont simplement tirar dinero a un pozo sin fondo. Una casa y una inversión. Et construire patrimonio, crear estabilidad. Yaveo. Me pus de pi, apoyandome pesadamente en mi baston. Gracias por el café, mama. Carino, no te ponga así. Está siendo dramática. Salí caminando sin responder. No confiaba en mí misma para decir algo que no danara permanentemente nuestra relación, aunque empezaba a preguntarme si valía la pena preservarla. Esa noche, recibí un mensage de texto en el grupo familiar por parte de Natalia,
con foto de su nueva casa. Mi padre habían cerrado el trato y la habían sorprendido con las lave. El mensaje estaba lleno de signos de exclamación y emoji de corazón, agradeciendo a mamá y a papá por ser los padres más generosos e increíbles del mundo. Borré el mensaje sin responder. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no había sentido en meses. Mi cadra palpitaban como de costumbre, un recordatorio constant de lo que había soportado, pero mi mente se sentía aguda y enfocada. Preparé café en midi minuta cocina, parada junto a la barra porc sentarme que d'arme quieta depuis me causaba dolor, y tomé una decisión que daría forma al resto de mi vida. Había terminado de esperar a que mi padre se convirtieran en las personas que yo necesitaba que fueran. Et esa semana, abrí una cuenta bancaria nueva en una institución diferente. Quería que mi finanza estuvieran completamente separada de cualquier cosa conectada a mi antiga vida. Créer una hoja de calculo en la que rastriba cada peso que debía, cada plan de pago, cada factura pendiente. El total era asombroso, $1,300,000 peso, incluso después de lo que pagó el seguro. Pero verlo plasmado en blanco y negro de alguna manera lo hacía sentir manejable, como un enemigo al que podía enfrentar cara a cara en lugar de un monstruo amorfo acechando en las sombras. Investigué sobre trabajo extra y encontré una empresa que necesitaba ayuda remota con la contabilidad para pequeña empresa. El trabajo era tedioso y la paga no era espectacular, pero podía hacerlo desde mi sofá por las noches. Me apunté para levar très client inicialmente, trabajando desde la suite de la noche hasta la medianoche, después de haber cumplido ya con una jornada completa en mi trabajo normal. Mi cuerpo protestaba. Mi cadra me gritaban por estar sentada tanto tiempo. En mi espalda surgieron nuevos dolores. Vivia a base de ibuprofeno y terqueda. Daniela notó la sojera de bajo de mi ojo durante la hora de la comida una tarde. Estábamos sentada en el comedor y me examinó con preocupación dibujada en el rostro. Te está matando trabajando, dijo sin rodeo. Puedo verlo. Si lo que sí que esté haciendo, no es sostenible. Estoy pagando deuda médica, respondí, moviendo la mi yogur sin mucho apetito. Es temporal. Una vez que me libéré de esto, podré relajarme. De cuánta deuda estamos hablando? Se lo dije. Su expresión pasó de la preocupación a la alarma. Le HS pedido ayuda a tu papa? C'est que no es lo ideal, pero seguramente preferirían ayudar tant que verte destruire tu salut. Me reí, y sonó amargo. Ya de jaron muy clara su postura. Estoy sola en esto. Daniela estiró el brazo sobre la mesa y me apretó la mano. Amiga, no está sola. Alguno de nosotros en el trabajo queremos ayudarte. Estamos planeando hacer una colecta. No. La palabra salió más dura de lo que pretendía. Se los agradezco. De verdad que sí. Pero necesito hacer esto yo misma. Necesito demostrarme que puedo. Parecía que quería discutir, pero al final asintió. Está bien. Pero si cambia de opinión, la oferta sigue. No cambie de opinión. El orgullo podrá ser un pecado, pero también era el combustible que me mantenía en marcha. Mi hermana me llamó 2 semanas después del anuncio de la casa. Casi no lo contestó, pero la curiosidad me ganó. Hola. La voz de Natalia era brillante y alegre. Quería agradecerte personalmente por el mensaje de felicitación que definitivamente no enviaste. Se rió de su propia broma. Sé que no hemos hablado mucho últimamente, pero de verdad quiero que veas la casa. Tal vez podría venir a visitarme el próximo fin de semana. Voy a trabajar, dis-je en automático. En fin de semana? Andal, tomate un día libre. Mamá y papá también van a estar aquí. Vamos a hacer algo familiar, una carnita asada, para presumir el lugar. Va a ser divertido. La Heidi de ver a mi padre rebosante de orgullo por la nueva casa de Natalia mientras a mi apenas me alcanzaba para la renta, me revolvió el estómago. No creo que si buena Heidi. ¿Por qué no? ¿Está enojada por algo? La inocencia de su pregunta casi me quiebra. Genuinamente no tenía Heidi. Para ella, nuestro padre simplemente le habían dado un regalo generoso.
No sabia sobre las facturas de mi hospital ni sobre su negativa a ayudarme. Porque elo sabría? Me había dado demasiada vergüenza contárselo. No estoy enojada, menti. Solo estoy ocupada. Nueva responsabilidad en el trabajo extra, fisioterapia. Tango la agenda lena. Ultimamente siempre está ocupada. Siento que ya nunca te veo. Eso e elo que pasa cuando está tratando de sobrevivir, dis-je, y al instant me arrepenti del tono cortante de mi voz. Hubo una pausa. ¿Está todo bien? Aussi, de verdad está bien? Todo está bien. Me tango que hier. Felicidad por la casa. Terminé la lamada onde que pudiera insistir más. Et esa noche, me senté en mi departamento y me permití l'orar por primera vez del accident. No por dolor físico, aunque estaba presente como siempre, sino por el puro agotamiento de fingir que todo estaba bien. L'oré por la relation que Cray tenait con mi padre. L'oré por la hermana que no sabía cuánto me había costado el favoritismo de nuestro padre. L'oré por la versión de mí misma que había confiado en que la familia significaba algo. Luego me sequé las lágrimas, cené una lata de sopa y me conecté a mi trabajo nocturno de contabilidad. Algo se endureció dentro de mi después de ese día. Me di cuenta de que mi padre había tomado una decisión sobre que ella valoraba más, y yo había perdido esa competencia. Pero también me di cuenta de algo más. No los necesitaba. Había sobrevivido al peor periodo de mi vida casi sin apoyo de elo que significaba que podía sobrevivir a cualquier cosa. Me volqué en construire una vida en la que elo no tuviera part. Trabajaba más hora, tomaba clases nocturna para obtener certificaciones adicionales y perseguía agresivamente cualquier oportunidad de ascenso. Cuando mi empresa me ofreció un puesto en su oficina de la Ciudad de México 18 meses después de mi accident, elo acepté sin dudarlo. El trabajo venía con un aumento de sueldo del 30% y un bono de contratación que por fin me permitió liquidar la mayor parte de la deuda médica que me quedaba. Me mudé a la capitale en agosto, informando a mi padre por mensaje de texto 3 días de irme. Mi madre me llamó de inmediato, ofendida de que no hubiera hablado con elo sobre una decisión tan importante. Le señalé que tenía 28 años y que no necesitaba su permiso para tomar decisión profesional. Dijo que estaba siendo fría. No la contradije. La mudanza en sí fut caótica pero libradora. Contraté a uno fletero para mi meuble y pasé 2 días empacando todo elo que tenía. Depuis por última vez en mi departamento vacío en Monterrey, senti que me quitaba un peso de encima. Esta ciudad no guardaba más que recuerdo doloroso y dificultad financiera. La Ciudad de México representaba posibilidad. Mi nuevo departamento en la CDMX era un estudio diminuto en la Colonia Condesa, de apenas 35 metros cuadrados, pero la renta era manejable con mi nuevo sueldo. Los días buenos podía ir caminando al trabajo, aunque seguía dependiendo de mi bastón cuando la cadra me daba problema. La energía de la ciudad me revitalizaba. Aquí nadie se me quedaba viendo por mi cojra. Nadie conocía mi historia. Yo solo era otra foránea tratando de salir adelante. Mi primera semana en el nuevo despacho fut intensa. Me asignaron cuenta compleja de inmediato, poniendo a prueba mi capacidad. Trabajaba jornada de 12 horas aprendiendo su sistema, demostrando que merecía el puesto. Mi supervisora, una mujer astuta llamada Patricia, me observó con atención durante esa primera semana. Trabaja como alguien que tiene algo que demostrar, comentó una tarde en la que en bas seguíamos en la oficina a la suite. ¿Acaso no elo hacemos todo? Respondí, sin despegar la vista de mi olla de cálculo. La mayoría de la gente trabaja por un sueldo. Tu trabajas como si estuviera huyendo de algo. Cerró su laptop y me estudió. Solo asegurad de que también está corriendo hacia algo. Su palabra se me quedaron grabada. Estaba huyendo de mi familia o corriendo hacia una vida mejor? Quizá ambas cosas pudieran ser ciertas al mismo tiempo. Me establecí en una rutina, despertarme a las 6 heures du matin, ir al gimnasio para los ejercicios de fisioterapia que por fin había aprendido a hacer de forma constante, trabajar hasta las 7 u 8 de la noche, y luego a casa a cenar algo en el microondas y ver Netflix. Los fines de semana exploraba la ciudad, descubriendo colonia, museo y cafetería.
AVC me sentia sola, pero se sentia como una soldad limpia, sin complicación de resentimiento y decepción. A los 3 meses de mi vida en la CDMX, mi padre l'amo. No habíamos hablado desde que me mudé. Solo habíamos intercambiado un par de mensajes de texto. Tu madre quiere que venga a casa para el día de acción de gracia, dijo sin preámbulo. Voy a trabajar, menti. En realidad, había pedido los días libres. No es cierto. Lame a tu antigo despacho on de recordar que había cambiado de trabajo. Mira, sé que está enojada por todo el asunto de la casa, pero Natalia de verdad quiere ser la anfitriona en acción de gracia esta no. Está muy emocionada por enseñar la casa a todo. Por supuesto que elo estaba. Lo pensaré. Eso significa que no. Suspiró profundamente. Que tenemos que hacer para arreglar esto? Tu madre está desconsolada. No entiende por qué no está haciendo a un lado. Entonces no está prestando atención. Mantuve mi voz en un tono nivelado y profesional, el mismo tono que usaba con clientes difíciles. Necesité ayuda durante la etapa más difícil de mi vida. En voz de Jaron claro que yo no era una prioridad. Ahora simplement estoy ajustando mi expectativa en consecuencia. Nunca dijimos que no fuera una prioridad. No tuvieron que decirlo. Le compraron una casa a Natalia mientras yo seguía ahogandome en deuda médica. Las acción hablan más que las palabras. Papa, tu me enseñaste eso. Se trata del dinero. Podemos darte algo de dinero si eso es lo que necesita para suprar esto. La oferta fut tan insultante que casi le cuelgo. Ya no necesito su dinero. Necesitaba su apoyo as dos años. El momento de la ayuda económica ya pasó. Ahora solo necesito que acepten que nuestra relación no es la que usted cree que debería ser. Nuestra hija, y nosotros somos tu padre. Pero eso es biología, no destino. Muchísima gente tiene padre con los que no son unidos. Solo estoy haciendo honesta sobre donde estamos parado. Se quedó calado por un largo momento. Al menos elo va a pensar para acción de gracia. Lo pensaré, repetí, sabiendo que no cambiaría de opinión. Pasé el día de acción de gracia sola en mi departamento, comiendo comida tailandesa a domicilio y viendo película. Daniela, que también se había mudado a la capital por una oportunidad diferente, me invitó a la celebración de su familia en satélite, pero la rechacé. No estaba lista para fingir estar alegre ni para explicar mi situación familiar a uno desconocido. Mi celular vibró con mensaje a lo largo del día. Una foto de Natalia mostrando el gran banquete en su nueva casa. Un mensaje de mi madre diciendo que me extrañaban. Nada de mi padre, el cual, de alguna manera, se sintió más honesto que los demás. Envié un feliz día de acción de gracia genérico al grupo de la familia y silencié la conversación. Diciembre trajo consigo el caos de fin de año en el trabajo y mi primera prueba real en el nuevo despacho. Uno de nuestros clientes más importantes tenía una situación fiscal que requería atención inmediata, complicada por múltiples declaraciones estatales y posible multa. Me ofrecí para tomar la iniciativa, pasando 2 semanas en las que esencialmente viví en la oficina, sobreviviendo a base de café y determinación. Cuando logré resolver el problema con éxito, ahorrando al cliente más de 3,5 millones de pesos en multa, Patricia me llamó a su oficina. Ce fut un trabajo impresionante, dijo, haciéndome un gesto para que me sentara. Era astuta, dedicada y no te rinde cuando las cosas se complican. ¿Cómo te sentirías si te encargas de más clientes de alto valor? Me sentiría génial, respondí, tratando de contener mi émotion. Que bueno, porque vamos a trasladar a la division de gestion patrimoniale. Un aumento de sueldo significativo, trabajo más complejo y, honestamente, encajará mejorar. Tien los instinto adecuado para eso. El ascenso se hizo efectivo en enero con un aumento de sueldo que hizo que mi antiga paga pareciera dinero de bolsillo. Me mudé a un departamento mejor en Coyoacán, uno que si tenía habitación separada y espacio para una mesa de comedor de verdad. Compré meuble nouveau en lugar de aceptar cosa de segunda mano. Emmarqué obra de arte para mi paredes inverti en ola y sartenes de calidad que la mayoría de las noches estaba demasiado cansada para usar.
Mi vida estaba tomando forma de manera que nunca imaginé durante esos meses oscuro después del accidente. La ciudad de México era exactamente lo que necesitaba. Nadie y sabía sobre mi accidente o el drama de mi familia. Solo era otra profesionista ambiciosa tratando de triunfar en una ciudad cara y competitiva. Me encantaba su anonimato. Mi cara despegó de manera que no había imaginado posible. En menos de un ano, me ascendieron a contadora senior. 2 años después de eso, me convertí en gerente. Para mi empleado número 33, estaba ganando un sueldo de 7 cifras y había sido contactada por Casatalento de una prestigiosa firma especializada en individuos de alto patrimonio y cuenta corporativa. Me compré un departamento en la colonia del Val con vista a los rascacielos de Reforma. No era enorme, pero era mío. Comprado con el dinero que había ganado a través de mi propia determinación. El día que me dieron la slave, me quedé parada en la sala vacía y lloré. No porque estuviera triste, sino porque había logrado algo que alguna vez creí imposible. Mi relación con mi padre se volvió un mero compromiso. Intercambiábamos mensajes en empleado y día festivo. Visitaba Monterrey una vez al año, por el general cerca de Acción de Gracia, que dandom exactamente una noche antes de inventar una excusa para irme. Esta visita era en reunión tensa en las que hacíamos plática superficial sobre el clima y evento actual mientras evitábamos cuidadosamente cualquier tema real. Natalia y yo manteníamos una relación superficial, aunque la calidad que alguna vez había existido entre nosotras había desaparecido. No tenía idea de que le guardaba resentimiento, y no le veía el caso abrir los ojos. No era su culpa que nuestro padre tuviera favorita. Publicaba regularmente en redes sociales sobre su vida perfecta, su apuesto esposo, su hermosa casa y su adorable golden retriever llamado Belle. Mientras tanto, yo construía mi patrimonio en silencio. Invertí agresivamente, maximisé mi aportación para el retiro en mi afor y construí un fondo de emergencia que podría sostenerme por 2 años si fuera necesario. Nunca más sería vulnerable de la forma en que él fui después del accidente. Nunca más tendría que pedir la ayuda a nadie. 6 años después de mudarme a la capital, recibí una oferta para ser socia en mi despacho. Tenía 34 años y era una de las socias más jóvenes en la historia de la empresa. El logro vino con un aumento de sueldo sustancial, participación en las ganancias y el tipo de respeto profesional con el que alguna vez solo había sonado. Le escribí por mensaje a mi padre para dar la noticia. Mi madre respondió, eso es maravilloso, carino. Estamos muy orgulloso. Mi padre me envió un emoji de pulgar arriba. Natalia me llamó, genuinamente emocionada. Esto es increíble. La está rompiendo. Deberíamos celebrar la próxima vez que nos visite. Tal vez, respondí sin comprometerme. La vida continuó en su trayectoria ascendante. Viajaba mucho por trabajo, visitando Tokyo, Londres, Dubaï y Singapour. Mantenía un pequeño pero muy unido círculo de amigos en la ciudad de México. Salía en cita ocasionalmente, aunque no se desarrolló nada serio, el cual me venía bien. Estaba contenta con mi independencia. Hasta que, hace 3 meses, mi madre me llamó con noticia que hicieron a Nico la fachada de seguridad financiera que tanto habían cuidado. Tu padre perdió su trabajo, me dijo con la voz tensa por el estrés. La empresa hizo recorte de personal. Leva meses buscando, pero nadie quiere contratar a alguien de su edad. Mi padre tenía 61 años, a 3 años de su jubilación planeada. Que duro. Esto asegura de que surgirá algo. Et peor que eso. Hizo una pausa y pude escuchar su respiración temblorosa. Tenemos alguna deuda, tarjeta de crédito sobre todo. La casa necesita reparación mayor. El techo tiene gotra. La calefacción se descompuso el mes pasado. Y descubrimos que edano por humedad en el sótano que costará $700,000 peso reparar adecuadamente. Esperé, sin decir nada. No preguntábamos si no podría ayudar, solo temporalmente hasta que tu padre encuentre algo. Tal vez $250,000 o $350,000 peso para superar la crisis inmediata. La ironia era tan grande que casi me echo a rire. Quiere que le dé dinero.
Que no preste dinero, me corrigio rapidament. Te hello pagaremo en quanto no recuperemo. Así como usted me prestaron dinero cuando estaba acostada en una cama de hospital con la pierna destrozada. El silencio se prolongó entre nosotras. Cuando finalmente habló, su voz sonaba a la defensiva. Eso era diferente. Tu eras joven. Tu podías recuperarte económicamente. Nosotros nos estamos acercando a la edad de jubilación. No tenemos tiempo para volver a empezar. Ya veo. Así que, cuando yo necesite ayuda, era elo bastante joven para sufrir. Pero ahora que usted necesitan ayuda, son demasiado viejo para batalar. Interesante lógica. No sis cruel, dijo mi madre con dureza. Somos tu padre. La familia ayuda a la familia. Tien toda la razón. La familia debería ayudar a la familia. Me enseñaron esa lección de una manera muy clara a suitano. Hicimo lo que pudimos, insistió. En aquel entonces no estábamos tan holgado económicamente. Déjà de mentir. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. C'est sobre la herencia de la abuelarita. C'est que tenian dinero cuando yo necesité ayuda. Decidieron guardarlo para usted mismo en lugar de ayudar a su hija, que no podía ni caminar. Emició un peu que no sonido, algo entre un jadeo y un soloso. Teniamo que pensar a largo plazo. Teniamo que ser intelligente sobre nuestro futuro. Yo no. Yo tuve que descubrir cómo sobrevivir con el cuerpo roto y sin ahorro. Tuve que elegir entre la fisioterapia o comer. Tuve que trabajar soportando un dolor que me hacía vomitar porque no podía darme el lujo de pedir tiempo libre. ¿Dónde estaba la lealtad familiar entonces? Por favor, susurró. Cometimos error, pero ahora estamos desesperado. Tu padre está hablando de vender la casa. Quizá tengamos que mudarnos con tu tia Paula. Entonces mudamos con la tia Paula. O mejoron, pidan la ayuda a Natalia. Tal vez pueda pedir un préstamo hipotecario sobre la casa que le compraron. Natalia y Santiago también están batalando. A ello despidieron el ano pasado y están intentando empezar una familia. No puden ayudarnos. Pero yo sí puedo. No era una pregunta. Sí, exitosa. Tien dinero. Seguramente puedes dar algo a tu padre. Miré por la ventana de mi oficina hacia los rascacielos de la ciudad, pensando en el hoyo que había le gado desde esa habitación de hospital. Podría hacerlo. Podría hacer un cheque ahora mismo que resolvería todo su problema inmediato. Soy socia de uno de los despachos contables más prestigioso del país. El dinero ya no es mi principal preocupación. La esperanza se coló en su voz. Entonces no va a ayudar. No. La palabra quedó suspendida en el aire como la hoja de una guillotina. ¿Cómo que no? Somos tu padre. Point yo era su hija. Usted tomaron una decisión asociada sobre el tipo de relación que tendríamos. Eligieron el dinero por encima de mi bienestar. Eligieron la comodidad por encima de la compasión. Eligieron a Natalia por encima de mí. Esa fueron su decisión y tienen consecuencia. Nunca la elegimos a ella sobre ti, protestó mi madre, pero a su voz le faltaba convicción. Le compraron una casa de $4,700,000 pesos mientras yo todavía estaba pagando la deuda médica de un accident que casi me deja lisiada. Me dijeron que no tenían dinero para ayudarme y luego gastaron $1,000,000 en ella. ¿Cómo lo llamaría a eso? Empezó a llorar. Intentábamos ayudarla a empezar bien su matrimonio, ¿no? Queríamos darle una buena base. Yo necesitaba una base. Necesitaba a mi padre. En su lugar, recibí el buzón de voz y sermón sobre responsabilidad personal. Así que construí mi propia base sin usted. Y ahora quieren parar sobre ella. Está siendo vengativa y mezquina. Estoy siendo honesta. Quiero que los salve de las dificultades económicas después de que usted se negaron a salvar mami. Quiero que si el miembro de la familia que usted nunca fueron conmigo. En ese momento, mi padre tomó la nea. No me había dado cuenta de que estaba escuchando. Tu madre y yo hicimos lo mejor que pudimos con la información que teníamos.
No sommo perfecto, pero seguimos siendo tu padre. No debes respeto. No le debo nada, dis-je con calma. Usted dejaron eso muy claro cuando yo tenía 26 años y estaba aterrorizada. Simplement les estoy devolviendo el favor. Si no nos ayuda, elo perderemo todo, dis-je con la voz quebrada. E eso elo que quiere? Ver a tu padre quedar sans la cal por despecho? Yo no quiero nada. Simplement me niego a resolver un problema que no es mío, igual que usted se negaron a ayudarme con el mío. Nosotros te criamos, dis-je mi madre, desesperada. Te dimos de comer, te vestimos. Te dimos un techo bajo el cual vivir durant 18 años. ¿Acaso eso no cuenta para nada? A eso se le llama ser padre. No obtienen pinto extra por cumplir con los requisitos mínimos de criar a un hijo. Y francamente, si estamos levando la cuenta, diría que estamos a mano. Me diront 18 años de cuidado básico. Yo le di ocho a no fingiendo que no le guardabar encore. Estamos a mano. Por favor, dijo mi padre, te lo suplicamo. Esa palabra debieron haberme conmovido. Debieron haber despertado algún instinto filial de ayudar a mi padre en su momento de necesidad. Pero todo lo que sentí fut una fría satisfaction al ver que finalement entendiant lo que se sentia necesitar ayuda y que te la negaran. Esto es lo que haré, dis-je. Le daré el mismo consejo que me diront a mí. Arreglans-la solo. Pidant un préstamo. Vendant cosa. Son creativo. Usted son persona ingeniosa. Estoy segura de que sabrán cómo salir adelante. Te has vuelto una persona dura, dijo mi madre, con la voz llena de decepción. Me he vuelto independiente. Usted me obligaron a hacerlo y ahora no están contento con el resultado, pero eso no es un problema que me toque resolver a mí. Terminé la llamada. Los días siguientes trajeron consigo un bombardeo de mensajes de varios familiar. La tia Paula me llamó para decirme que estaba siendo irracional. El tío Daniel me envió un largo correo electrónico sobre el perdón y los lazos familiar. Incluso Natalia me contactó, pidiéndome que reconsiderara, que fuera la persona más madura. Le respondí a Natalia con una simple pregunta, tu le está dando dinero. Me contestó que ella y Santiago vivían al día, que no podían permitirse el lujo de ayudar. Entonces entiende mi postura perfectamente, le escribí. Mi padre intentaron de todo. Me mandaron fotos nostálgicas de mi infancia. Me recordaron vacaciones familiares y manana de Navidad. Incluso hicieron que la anciana hermana de mi abuela me lamara para hacerme sentir culpable sobre la lealtad familiar. Me mantuve impasible. 2 semanas después de la llamada inicial de mi madre, mi padre me envió un mensaje de texto. Vamos a vender la casa. No mudaremos a un departamento pequeño al otro lado de la ciudad. Espero que pueda vivir contigo misma. Podia. De hecho, dormía mejor que en ano. Esto es lo que mi padre nunca entendieron, no se trataba del dinero. Si me hubieran ayudado a socho a no y luego hubieran pasado por una mala racha, yo habría movido Montana para apoyarlo. Pero me habían demostrado que su amor era condicional, que su apoyo tenía limite, que yo estaba por debajo de mi hermana en su jerarquía de afecto. Me habían enseñado que la lealtad familiar era una cal de un solo sentido, y ahora estaban conmocionado al descubrir que yo había aprendido la lección demasiado bien. La semana pasada, recibí una carta de mi madre, no un correo electrónico ni un mensaje de texto, sino una verdadera carta escrita a mano y enviada por correo a mi departamento. En ella, se disculpaba por cómo habían manejado mi accidente. Admitía que habían tenido miedo y que habían sido egoísta. Confesaba que efectivamente tenían dinero que podrían haber usado para ayudarme, pero que se habían convencido a sí mismo de que yo estaría bien, de que era joven y capaz. La carta tenía 3 páginas, llena de arrepentimiento, justificación y súplica de comprensión. Terminaba diciendo que, aunque no los ayudara económicamente, esperaba que pudiéramos reparar nuestra relación. Decía que extrañaba a su hija. La carta 2 veces y luego la guardé en el cajón de mi escritorio. Tal vez alguien dia esté lista para reconstruir una relación con mi padre. Tal vez cuando tenga 40 o 50 años haya procesado suficiente de mi enojo para relacionarme con él de forma genuina.
Pero es diano e hoy, y tampoco sera manana. En est momento, tango 34 anno, una cara de la que estua orgullosa y segurida financiera. E construido por mi misma una vida que me pertenece por completo. Estua planeando un viaje a Nueva Zelanda para el me que entra. Soit mentora de contador junior en mi despacho. Asisto a inauguración de galería de arte, obra de teatro y estua creando recuerdo que no tienen nada que ver con una familia que me faló. Mi padre querian mi ayuda, pero no tienen con que pagar mi perdón. Al igual que yo no podía costear su indiferencia a socho ano, la diferencia es que yo sobreviví sin elo. Prosperé sin elo. Elo tendrán que hacer elo mismo. No me siento culpable por esta decisión. No me quedo despierta por la noche preguntandome si esto haciendo demasiado dura, por cada vez que la duda se asoma, me acuerdo de estar tirada en esa cama de hospital asustada y adolorida, pidiendo la ayuda a mi padre y escuchando como me decían que me las arreglara sola. Elo me enseñaron la autosuficiencia. Me enseñaron que cuando la vida te quiebra, o te reconstruye a ti misma o no sobrevive. Me enseñaron que el amor no está garantizado, ni siquiera de las personas que se supone que deben amar incondicionalmente. Esa fueron lecciones duras, pero las aprendí bien. Ahora elo están aprendiendo su propia lección sobre las consecuencias y la responsabilidad. Están descubriendo elo que se siente necesitar a alguien que no te necesita a ti. Están experimentando la fría realidad de tomar decisiones que no se pueden deshacer. Alguna persona podrían decir que no tengo corazón por negarme a ayudar a mi padre en su momento de necesidad. Esa persona no vieron a su padre aljar sans su coche de un hospital sin ofrecer ningún apoyo real. No pasaron meses preguntando si alguna vez volverían a caminar con normalidad mientras contaban los centavos para comprar analgésico. No recibieron foto de una casa que su padre le compraron a su hermana mientras elo todavía seguían pagando factura médica. Construí una vida sin la ayuda de mi padre. Me recuperé, tuve éxito y creé estabilidad a través de mi propio esfuerzo. Su crisis no es mi responsabilidad, así como mi crisis no fut la de elo. Et esa es la lección que me enseñaron. Y a diferencia de elo, yo sí la aprendí. Mi celular ahora está en silencio. Las llamadas y los mensajes desesperados se han detenido. Me imagino a mi padre en su nuevo departamento, más pequeño y menos cómodo que la casa en la que nos criaron, lidiando con las consecuencias de su decisión. Me los imagino preguntando en que se equivocaron, porque su exitosa y ya no los quiere salvar. La respuesta es simple, ya me salvé a mí misma una vez. No tengo la energía para salvarlo a elo también. Alguno puente, una vez quemado, no se pueden reconstruir. Cierta confianza, una vez rota, no se puede reparar. Alguna relación, una vez danada, no valen el esfuerzo de ser arreglada. Mi padre querian la versión de mí que perdonaría y olvidaría, que correría a ayudarlo a pesar de cómo me trataron. Pero esa versión de mí murió en una habitación de hospital a Socho ano, cuando se eligieron a sí mismo por encima de su hija lesionada. La versión de mí que sobrevivió es más dura, más fuerte y mucho menos dispuesta a sacrificarse por persona que no harían elo mismo por ella. No tienen con que pagar mi perdón.